Hola amigos, tal y como os prometí en el día de ayer, hoy tenemos el vídeo más importante de la historia de este canal. Hoy tiramos de la manta y os contamos todo sobre Tenfield. ¿Cuánto gasta en el fútbol uruguayo? ¿Cuánto le cuesta emitir todo? Los costes de producción, absolutamente todos los detalles y mucho más importante, ¿qué ingresos le genera a Tenfield tener el fútbol uruguayo y por tanto qué beneficio y qué margen tiene Tenfield con todo esto? En este vídeo, y aprovechando estos días tan bíblicos en los que nos encontramos, os vamos a contar la verdad. Aquella que según el Evangelio de Juan os hará libres, ¿verdad? Aquella que no cuenta el periodismo uruguayo, aquella que no cuentan todos y cada uno de los actores implicados en esta cuestión y que os vamos a compartir desde hoy. Y os adelanto un pequeño detalle. Desde que ayer os anuncié el vídeo hasta que hoy lo estamos publicando, Tenfield ha ingresado como beneficio $104.000. Nada más y nada menos. Vamos a ello. Bien, queridos amigos, lo primero que voy a hacer en este vídeo es pediros un me gusta, creo que más que nunca es merecido el me gusta, que os suscribáis al canal de YouTube, es importantísimo que os suscribáis para que la comunidad siga hacia adelante, que nos dejéis un comentario poniendo un poco qué os parece toda esta situación y que compartáis el contenido, ¿bien? Para que el vídeo llegue a muchas personas, este vídeo lo van a querer enterrar, ya lo sé, y por eso os pido esto. Es muy importante que la comunidad esté formada y es muy importante tener cada día más suscriptores para poder llegar cada día a más gente y que esta tarea no caiga en saco roto. El vídeo que vamos a hacer hoy es disruptivo. El vídeo que vamos a poner encima de la mesa es una bomba, queridos amigos, pero yo no he venido solo a reventarlo todo y a largarme de aquí. Mañana, a esta misma hora, tendréis un vídeo basado en este mismo informe en el cual os vamos a hacer la propuesta que tenemos para el fútbol uruguayo y para el reparto de la cantidad que se generan por los derechos de televisión. Vamos a dar un número concreto mañana de lo que se tiene que pagar y vamos a ofrecer varios escenarios de reparto donde, sobre todo aquellos que sois aficionados de clubes históricos, Máxime Nacional y Peñarol, pero también Danubio, Defensor, ¿verdad? Wanderers, por ahí Liverpool, bien, tenéis que estar muy atentos porque el saqueo está siendo sobre todo para con vosotros y porque es altamente injusta la realidad que vamos a presentar mañana en comparación con la que os tenemos que presentar hoy. Así que, bueno, que sepáis que mañana también va a venir ese vídeo. Por otra parte, y como último preámbulo, sé perfectamente que este vídeo no le va a gustar a muchas personas. Sé que este vídeo ataca contra la línea de flotación del sistema periodístico uruguayo, que hay muchos millones de dólares en juego dentro de todo esto, y sé que estoy poniendo en juego mi seguridad personal y que seguramente si no estoy pagando algunas consecuencias es simplemente porque estoy lejos y porque no conocen mis datos ni mi ubicación geográfica exacta. Lo sé y me estoy intentando proteger contra todo ello como nunca pensé que tendría que hacer. Pero esto no es un ataque personal hacia nadie. Yo estoy intentando poner encima de las mesas los datos que tengo, bien, datos que están verificados, datos que aprovecho para agradecer a todos los que han participado en la generación de este estudio. Muchas personas no se conocen entre ellas, algunas con algún dato concreto, otras con visiones de conjunto, pero todas trabajando por el bien del fútbol uruguayo y todas con un denominador común. No pueden poner la cara porque tienen miedo, ¿bien? Y esa realidad no puede ser el pan nuestro de cada día dentro del fútbol uruguayo. Así que hoy rompemos esa herencia histórica. Hoy rompemos el silencio, hoy ponemos encima de la mesa la realidad para luchar para que el fútbol uruguayo tenga más recursos y los clubes puedan competir mucho mejor. Y el dinero que pone el hincha, el televidente, el socio, verdaderamente vaya para su club y no al bolsillo de Paco Casal. Claro, en efecto, se vio que los intocables eran intocables. Yo te digo, yo tengo 47 años, trabajo en esto desde los 14. Estoy acostumbrado a recibir presión.
he tirado a un par de ministros, un par de secretarios del presidente de la Argentina, etcétera. Nunca recibí tanta presión, nunca recibí en mi vida tanta presión telefónica, ¿verdad?, como antes del programa de Paco Casal. Nunca. Y te digo, me he peleado con Menem, me he peleado con De la Rúa, con Alfonsín. Nunca recibí, con Kirchner, nunca recibí tanta presión como antes de ese programa. Entiendo también que este vídeo va a dejar muchas preguntas y muchos comentarios, bien, así que os invito a todos a participar del directo que vamos a hacer el lunes a las 5 de la tarde, hora española, son las 12 de la mañana en Uruguay, bien. En ese directo vamos a estar ampliando todo esto y contestando a todas las preguntas que tenga el público sobre el informe que vamos a publicar y sobre todo lo que vamos a poner encima de la mesa. Así que, bueno, a ello os invito. Y quedaos hasta el final, disfrutad del vídeo entero porque cada detalle, cada capítulo es importante para que conozcáis la realidad completa del fútbol uruguayo. Y al final de este vídeo os voy a dar el dato absolutamente definitivo, queridos amigos, y que creo yo que tiene que servir para terminar de avivar muchas conciencias en este momento en el que tiene que haber un verdadero cataclismo dentro del fútbol uruguayo. Bien, queridos amigos, arranquemos lo que es el vídeo de verdad y primero vamos a explicar lo que es un derecho de televisión, que es algo que, bueno, está muy en el día a día y creo que necesita esa explicación. Los derechos de televisión nacen en el enfrentamiento entre un club y otro, y son el derecho a transmitir lo que está ocurriendo, a grabarlo, a realizar una previa y un post en las propias instalaciones del estadio, a tener acceso, por ejemplo, privilegiado a protagonistas del mismo para entrevistas antes, durante y después. Todo eso genera un derecho que normalmente en el fútbol se vende en exclusividad y son lo que llamamos derechos de televisión. Dentro de la explotación de esos derechos hay una empresa que produce, hay una empresa que distribuye y hay una empresa que vende y otra que emite. Lo que ocurre es que en el modelo del fútbol uruguayo esas empresas son toda una. Tenfield, salvando el tema de la emisión, que lo veremos luego después. Ese derecho, esa exclusividad, nace de los clubes que juegan un partido y en el agregado de los clubes que forman un campeonato. Esos clubes ceden sus derechos a una organización superior, en algún caso una liga de fútbol profesional, en otro caso una federación, hay casos para todos los gustos, bien, y ese ente lo que hace es vender un paquete completo, bien, para equilibrar el precio. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que pudiera generar por derechos de televisión un partido entre Cerro Largo y Boston River sería una cantidad X y en cambio lo que genera un partido entre Peñarol y Nacional es una cantidad X por 1 millón, al menos. Entonces, para equilibrar eso y para que haya una competitividad donde los equipos puedan más o menos plantar cara a los grandes del campeonato, se hace una venta conjunta y después un reparto ponderado, eso sí, de lo que se genera por esos derechos de televisión, ¿ok? Entonces se va al mercado, se supone, y se venden esos derechos. En este caso, lo que ha pasado es que la AUF le ha vendido los derechos enteros, los de producción, los de transmisión, los de emisión, todos enteros, por completo a Tenfield, además de todo. Porque la AUF le vendió el alma a Tenfield, le dio absolutamente todo. El merchandising, los derechos de cambio de nombre de los estadios, toda la publicidad, marcas deportivas, absolutamente todo se lo dio a Tenfield. Y se lo dio por una cantidad, queridos amigos, absolutamente irrisoria. Hemos acudido a un portal web de referencia como es Global Data. Global Data es una empresa británica que se dedica al análisis de datos y un poco a la consultoría. Es una empresa de referencia en esta industria. Bien, y nos dice lo siguiente en un documento que no es ni siquiera para el fútbol uruguayo, es un documento de servicio para las personas que se dedican a este tipo de mercados. Bien. Dice Tenfield, la Agencia de Derechos Deportivos acordó una extensión de 5 años de su contrato por los derechos de distribución de retransmisión de la primera y segunda división de la Liga de Fútbol Uruguaya. El acuerdo, anunciado el 19 de julio del 2012, tiene un valor total de 957, más o menos, millones de pesos uruguayos, unos 43 aproximadamente millones de dólares de aquel momento, distribuidos
en 15 pagos de 63 millones de pesos desde enero del 17 hasta diciembre del 21. El 7 de agosto del 2015, la AUF aprobó la extensión del contrato hasta 2025. Bajo los nuevos términos del acuerdo, Tenfield acordó pagar 57 millones de pesos adicionales, que son aproximadamente 2 millones de dólares más por año a partir de julio del 2015. Esto crea un total de aproximadamente 53 millones de dólares, que, bueno, más o menos son 1.200 millones de pesos uruguayos para el periodo entre 2017 y 2021, lo que da lugar a un promedio de 10 millones y medio más o menos de dólares al año. Teniendo estas cifras, teniendo en cuenta las cláusulas en las que Tenfield luego pudo equilibrar un poco lo que iba pagando, os voy a dejar aquí esta tabla que es el cálculo real de lo que Tenfield ha ido pagando cada año teniendo en cuenta el tipo de cambio del dólar del momento. Bien, en 2015 puso apenas $1 millón por los derechos de retransmisión del fútbol uruguayo. Bien, en 2017 pasó a 12.600, 12.400 en 2018, 12.200 en 2019. Son cambios que fluctúan mucho, bien, por el tema del peso, dólar. Nos interesan las cifras en dólares al final, bien. En este año 2025 son 12 millones de dólares, queridos amigos, lo que Tenfield ha puesto encima de la mesa para llevarse los derechos del fútbol uruguayo, una cantidad irrisoria, una cantidad contrastadísima y una cantidad paupérrima. Te van a comer la cabeza y te van a decir que Tenfield pone 15, que pone 17. No es así. Esta, queridos amigos, es la cantidad real de lo que está pagando Tenfield por el fútbol uruguayo, 12 míseros millones de dólares al año. Claro, este no es el único coste que tiene Tenfield, porque Tenfield lo que hace es comprar los derechos, pero luego efectivamente manda cámaras y equipos, ¿verdad?, a un partido para grabar, emitir, para poner comentaristas, narradores, el pre, el post, todo lo que sabemos que hace Tenfield. Bien, por eso, y de la mano con personas que saben y mucho de este tipo de operativos, bien, nos hemos tenido que meter en qué costes de producción tiene Tenfield en este momento. Y esta es una de las claves que vamos a poner durante todo el vídeo. Todos estos costes están inflados, bien, porque yo te voy a dar el ideal, lo que tendría que ser, pero sé que no es así, sé que a Tenfield le cuesta bastante menos, ¿ok? Lo vamos a ver ahora después. Hay que distinguir 3 tipos de partidos en el fútbol uruguayo. Podríamos hablar de 4, pero hablemos inicialmente de 3. En primer lugar, hay que hablar de los partidos en el Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central, que son partidos que se operan a 15 cámaras. Tienen un montón de tomas más que los partidos que se disputan en otros escenarios, también porque estos estadios están preparados logísticamente para acoger ese tipo de cámaras, para tener ese tipo de generadores que hacen falta, en fin, están equipados para ello, ¿ok? Estos partidos evidentemente son los más importantes del campeonato uruguayo porque siempre tienen como local o a Nacional o a Peñarol. Entonces son los que más audiencia tienen y son los que hay que producir mejor porque las publicidades, que luego hablaremos de cuánto cobra Tenfield por publicidades, quieren estar ahí. Quieren estar en el Gran Parque Central, quieren estar en el Campeón del Siglo, quieren estar en los partidos importantes, entre comillas, en tanto en cuanto atraen a la mayor cantidad de rating. Bien, entonces esto es la joya de la corona, ¿ok? Os voy a poner aquí en pantalla más o menos el coste aproximado que tiene la producción de un partido de estas características. Son partidos a 15 cámaras donde además hay que sumar un dron, ¿ok? Entonces, vais a ver por aquí en pantalla todas las categorías desglosadas, bien, y tiene un coste de producción de $13.950, redondeemos en 14.000, queridos amigos. Esto es así, ya os estoy diciendo, son números del debe ser. Esto es lo que le tiene que costar a Tenfield producir un partido, pero yo tengo serias dudas de que, por ejemplo, en la partida que le dedicamos al operador de dron, bien, se gasten $500 por partido en tener un piloto certificado y un asistente de seguridad aérea. Bien, yo no estoy diciendo que no lo tengan.
tengo mis dudas de que lo tengan porque tengo testimonios reales de personas que no les ha caído el dron encima de milagro. Bien, entonces yo estoy presupuestando el debe ser. Si luego Tenfield no lo hace, ya es cuenta de Tenfield, ¿ok? Bien, el siguiente tipo que tenemos que poner encima de la mesa, o el siguiente tipo de partido, lógicamente, son los que se disputan en el Estadio Centenario, que también van a 15 cámaras. Bien, esto es así. Pero yo os invito a que veáis la diferencia en la calidad de la emisión y de la realización que tienen los partidos en el Estadio Centenario, que juegan en el Campeonato Uruguayo o que juega la selección uruguaya de fútbol. Eso no tiene que ver con la calidad del fútbol, tiene que ver con la calidad de todo lo demás, de las cámaras, de la emisión, de los equipos, etc, etc. Bien, estos son los costes desglosados. Es más caro producir un partido en el Estadio Centenario, ¿ok? Esto es una cosa que la tenemos que poner encima de la mesa, tampoco mucho más caro, pero es más caro, ¿bien? Y finalmente tenemos que tener en cuenta los costos de los otros partidos. Son partidos que se operan habitualmente a 8 cámaras, y digo habitualmente, ¿bien? Voy a poner aquí una captura del partido de ayer de Nacional contra Miramar Misiones, donde simplemente el sol y la sombra que proyecta la cámara os va a dar cuenta de cómo está el tema puesto. Ayer no había 8 cámaras en ese estadio. Si Tenfield cobra la producción por tener 8 cámaras y no las tiene, ya es asunto de Tenfield. Pero ayer vimos el colmo de los colmos porque se puso una toma bar con una cámara general, que es algo, la verdad que eso no hay por dónde agarrarlo. Bien, honestamente os lo digo de esa forma y se está, digamos, aceptando como la normalidad. Y no puede ser. Estos partidos cuestan, se supone, unos $7.200 cada uno. Bien, producir esos partidos. Insisto, yo estoy inflando estos costes al debe ser. Es muy posible que Tenfield gaste la mitad en producir este tipo de encuentros, ¿ok? Entonces, en este punto tenemos que entender que estos partidos a 8 cámaras son aquellos que completan el Campeonato Uruguayo de Primera División. Los partidos de Segunda División no pasan de las 4. No pasan de 4 cámaras y eso hace que evidentemente el costo de realización de esos partidos sea mucho menor, en torno a unos $2.500. Por tanto, y tal y como veis en pantalla, el costo de producir todos los partidos que pueda haber en el Campeonato Uruguayo, en el Apertura, Intermedio, Clausura, las finales, todo esto, que no se puede calcular de entrada, porque esto es un presupuesto, bien, es alrededor de $3 millones. $3.064.000 es el presupuesto que estimamos, insisto, de manera inflada, que Tenfield pone encima de la mesa para producir todos estos partidos de fútbol. Bien, hay un punto que lo tenemos que poner aquí encima de la mesa y tiene que ser bien claro, queridos amigos. Hay que señalar que en muchas de estas partidas estamos calculando costes de amortización. Quien tenga una empresa sabe que si te compras un ordenador o si compras una máquina de helado, si tienes un bar, lo que sea, bien, ahí hay una inversión y como en toda inversión hay un coste de amortización. Bien, ese coste de amortización tiene un fin. Cuando tú ya has amortizado esa máquina, listo, no hay que seguir poniendo ese coste de amortización. Y las cámaras que vemos en los estadios, queridos amigos, los modelos que manejan de cámaras estaban amortizadas hace 10 años. Bien, entonces estamos poniendo costes de amortización que no existen porque esas cámaras son viejas. Bien, ya están amortizadas. Bien, creo que esto se tiene que entender bastante bien. Además de todo esto, hemos querido ser benévolos con Tenfield y hemos metido todo tipo de gastos que no tendrían que computar aquí porque simplemente estamos haciendo una visión del volumen de negocio del fútbol uruguayo. Bien, pero hemos querido meter todos los costes que tiene el canal VTV, porque en definitiva es un canal que nace para emitir el fútbol uruguayo, por mucho que tenga luego bastante programación, pero vive de eso. Bien, entonces, teniendo en cuenta información privilegiada, operar ese canal con todo lo que eso conlleva durante un año sale unos $3.460.000 en un año. Insisto, esto no es algo fijo porque va variando, depende mucho, pero es un número fiable. Bien, además de eso, hay que hablar de la OTT,
OTT. ¿Qué es una OTT? Bueno, OTT son las siglas en inglés de Over the Top, que significa por arriba de todo, bien, pero básicamente una OTT es una plataforma de televisión en streaming, bien. Y Tenfield tiene no solo la plataforma de streaming de Gol TV, sino que participa en otras. Pero Gol TV es suya y tiene unos gastos, ¿ok? Esos gastos más o menos rondan el $1.000.000 al año, con todo lo que eso puede conllevar. Encontraréis, insisto, mucho más datos desglosados en el informe que vamos a presentar, bien, pero bueno, contemos $990.000 al año por tener la OTT Gol TV, y a eso le tenemos que sumar los gastos indirectos que tiene toda la empresa. Son gastos operativos, estamos hablando de seguros, estamos hablando de abogados, en fin, todo lo que tiene una empresa grande, que lo tenemos que cifrar en función del tamaño que tiene Tenfield en la facturación en unos $2 millones. Eso nos tiene que llevar a unos costes estimados de alrededor de $21,5 millones para emitir todo el fútbol uruguayo. O sea, aquí ya está, ya se ha comprado los derechos, ya se han producido los partidos, ya se ha pagado a todo el mundo, ya está. A partir de aquí, quiere decir, de $21,5 millones o de dólares, mejor dicho, para arriba, ya está habiendo beneficio. Bien, ya se cubren costes y están pasando a haber una serie de beneficios. Visto lo anterior, pasemos a hablar de un punto interesantísimo como son los ingresos, queridos amigos. Los ingresos son todos fruto de esos derechos del fútbol uruguayo y son variopintos. Tenemos las ventas de las señales a los diferentes cables, los betting rights, tenemos un montón de cosas, las vamos a ir, digamos, diseccionando y desglosando punto por punto. Si hay alguna duda, id al informe que vamos a presentar y ahí está todo mucho más desglosado de lo que lo vamos a presentar aquí, ¿bien? Pero claro, para estudiar lo que es el cable en Uruguay no solo vale concentrarse en Tenfield, porque los operadores de cable en Uruguay no son Tenfield, ¿bien? Entonces este es un tema bastante escabroso, bastante polémico y donde yo no voy a presentar ningún dato que no esté sostenido por un informe oficial. Bien, para ello he recurrido a este informe que veis en pantalla, que es el informe de mercado de telecomunicaciones de Uruguay, que está hecho, la última versión, es lo único que tenemos disponible, lo último, a junio del año 2024, bien, que está publicado por el organismo competente, en este caso, que es la URSEC, es decir, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, que de acuerdo a la legalidad vigente en Uruguay y tras la promulgación de la Ley 19.889, dejó de ser una unidad dependiente de la Presidencia de la República y pasó a ser un organismo descentralizado, es decir, una empresa estatal, ¿ok? Bueno, ese estudio es bastante largo y os lo recomiendo si os interesa el tema porque la verdad tiene muchísimos detalles y vamos a fijarnos en primer lugar en algo que no tiene que ver directamente con Tenfield, pero que pone muchos millones de dólares en el bolsillo de la empresa. Bien, bueno, esta tabla que veis aquí está extraída directamente del informe y nos presenta los ingresos de televisión para abonados en millones de pesos, en 1.000 millones de pesos, ¿no? Entonces son, por ejemplo, en el año 2018, en enero, 5.344 millones de pesos. Bien, va un poquito por ahí. Tuvo un pico de 6.000 millones en el segundo semestre del año 2021 y en el último que está computado, que es el primer semestre del año 2024, tuvo 5.500 millones de pesos. Un saldo, la verdad, muy importante y muy destacado. Pero claro, cuando cruzamos esa tabla con esta otra que nos cuenta la cantidad de abonados al cable que tiene Uruguay, se nos tienen que empezar a levantar bastante las cejas. Y es que en el primer semestre que recoge esta tabla, que es el primero del año 2017, Uruguay tenía más de 718.000 abonados al cable. Tuvo un pico histórico en el primer semestre del año 2018 con 733.000 abonados al cable, pero hoy en día, en el primer semestre del año pasado, presentó un dato muy diferente, 481.000 abonados al cable. Esto no es un dato mío, esto es oficial. Bien, eso, si lo llevamos a la matemática más básica, nos va a decir que el número de abonados al cable en Uruguay desde junio del 2018 a
el año pasado, que es el último dato, insisto, que tenemos disponible, ha disminuido en un 34,3%, queridos amigos. Es una verdadera catástrofe que, como hemos visto al principio, no tuvo, digamos, una correspondencia en un bajón de un 30% en los ingresos que han recibido los diferentes cables. Por tanto, ¿cómo es esto posible? Bueno, ha habido una subida del precio de los diferentes cables de en torno a un 60% en los últimos 6 años. Bien, esto es algo de lo que también hay que hablar, porque forma parte del ecosistema del mundo del fútbol. Y teniendo en cuenta que hace un mes aproximadamente fuentes periodísticas diversas, entre ellas el diario Búsqueda, que es donde yo lo he encontrado más escrito, aseguraron que ha habido un conflicto entre DirecTV y Tenfield, porque Tenfield le cortó la señal del fútbol a DirecTV, DirecTV lo reclamó y la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, la misma que emitió el informe que os pusimos aquí el otro día que declaraba ilegal la cláusula de igualación que tiene Tenfield, es esa misma comisión, bien, ordenó en este caso a Tenfield que restableciera el flujo de la señal de fútbol a DirecTV, porque DirecTV, y creo que en este caso tiene razón, arguyó que si no tenía el fútbol iba a haber un bajón tremendo y terrible en la cantidad de abonados, porque en definitiva la gente no se abona a un canal de televisión o a un cable porque le guste ese cable y sea fanático de ese cable. Lo hace por el contenido y lo hace en este caso por el fútbol. Entonces, si no tienes el fútbol, tus abonados se te van a otra parte. Y ese es un argumento, la verdad, muy bajo. Cabe señalar que ese 60% de aumento en el precio no se ha visto reflejado en una mejora del producto final. No se ha invertido en el fútbol uruguayo en ningún tipo de contexto, ni en cámaras, ni en realización, ni en producción, ni en absolutamente nada. Entonces, esa es la clave de ver que se está pagando mucho más por algo que no deja de ser exactamente lo mismo todos los años. Por otra parte, DirecTV es un actor importantísimo dentro de lo que es la distribución del market share del cable en Uruguay. Controla un 31% de los abonados de cable. Es el actor protagonista y principal en ese sentido, tal y como estáis viendo en pantalla, seguido por un conglomerado de otros. DirecTV tiene más de 151.000 abonados, datos de junio del año pasado, bien, 120.000 están en otros son visión satelital, Space Energy Tech, multiseñal, cable operadores del interior, es un conglomerado, bien, luego vendría Versabel, Tractoral, Riselco, ¿verdad? Pero todos muy lejos, ninguno llega al 10% de cuota y DirecTV tiene un 31%. Bien, DirecTV es uno de los socios del grupo Magnolio, que ya lo hemos denunciado 37 millones de veces y mañana hablaremos mucho de todo esto. Dicho esto, vamos a explicar cuánto le paga, en este caso, cada una de las señales de cable en agregado a Tenfield por tener el fútbol dentro de esa programación. Bien, bueno, para ello hemos cogido datos que son fidedignos porque los presentó el propio DirecTV ante esta Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, datos exactos, y a partir de ahí, con fórmulas matemáticas simples, se puede extraer cuánto se gana en el fútbol uruguayo, entendiendo que hay dos tipos de acuerdos. El primero es un acuerdo simple de señal, donde Tenfield le vende la señal para que luego se pongan comentaristas y se haga un tratamiento diferente de esa misma señal, y otros operadores de cable que quizá tienen menos recursos y que lo que hacen es comprar el canal VTV y meter el canal VTV tal cual, con los relatos y con todo lo que hay en el fútbol uruguayo. Bien, bueno, atendiendo a esto, vamos a poner un trocito del texto. Bien, DirecTV abona mensualmente a Tenfield un total de $5,83 más IVA por cada cliente suscrito a VTV y $7,60 más IVA por cada uno que esté suscrito a VTV Plus. Bien, estas cifras son muy elevadas si las ponemos en comparación a otros usuarios que pagan cable y ven fútbol en América Latina. Bien, entonces esto nos indica que mensualmente DirecTV le transfiere $1,2 millones
bien, a Tenfield, y que anualmente, solo el año pasado, estaríamos hablando de unos 15,3 millones de dólares. Por tanto, con lo que viene pagando solo DirecTV, que es un 30% del pastel de los abonados de cable, bien, solo con lo que paga DirecTV se paga con creces los derechos del fútbol uruguayo. Bien, y esto es algo que nos indica bastante. Es algo que ya se sabía, es un cálculo que ya se tenía, pero es un cálculo que no se ha hecho, digamos, en la versión agregada. Bien, si tenemos en cuenta cada uno de los precios que tienen los diferentes operadores de cable que efectivamente ofrecen fútbol y los diferentes clientes que vienen teniendo, sabiendo que DirecTV controla el 31% del market share, bien, podemos asegurar que Tenfield, como mínimo, está recibiendo 48 millones de dólares de abonados de cable en Uruguay. Has escuchado bien, 48 millones de dólares. Bien, esto es una realidad y conviene no ir en contra de la matemática. Esto es algo que está pasando en este momento. No es solo que sean 4 veces el precio que Tenfield paga por los derechos de televisión, sino que simplemente con eso ya está dando un saldo de beneficio absolutamente inapropiado dentro del mercado que estamos describiendo. Pero aquí no acaba todo, ¿bien? Tenemos que hablar del streaming, queridos amigos. El streaming es lo que hablamos antes, las plataformas OTT, over the top, o sea, plataformas que no están respaldadas por una señal satélite, por nada de esto. Bien, es simplemente plataformas y televisión que se ve a través de Internet. Hay muchas. No vamos a poner todas absolutamente, vamos a dar datos de las más importantes, pero nos van a servir para seguir redundando dentro de lo que está pasando en el fútbol uruguayo. Bien, hay 2 plataformas principales, vamos a decirlo de esa manera, que son Antel y Disney Plus. Bien, Antel es una empresa famosísima en Uruguay, bien, es una empresa pública hasta donde yo sé, y es una empresa que no computa dentro del cable porque Antel no tiene cable. Antel lo que tiene es un servicio de televisión en streaming. Bien, Antel ofrece VTV a través de Antel TV, pero no en el plan básico, sino en otro superior que tiene un costo adicional. De nuevo, siendo generosos, podemos poner encima de la mesa la cifra de 15.000 personas que paguen ese pack fútbol a través de Antel TV para ver el fútbol uruguayo, por los cuales, de acuerdo al manejo de mercado de Tenfield, le llegan 5,32 dólares por usuario al mes, que generan 79.800 dólares mensuales y al año son 957.600 dólares. Si hablamos de Disney Plus, que tiene una versión más o menos instalada cada día más porque cuidan un poco más el producto en Uruguay, hablo del producto del fútbol uruguayo, bien, tenemos que computar aproximadamente 1.200.000 entre los usuarios que ven el fútbol uruguayo a través de Disney Plus en Uruguay y los usuarios que tienen disponible el fútbol uruguayo en todo el continente sudamericano, bien, y que, bueno, con que un 0,3% de los usuarios que pagan los paquetes de fútbol en la plataforma de Disney Plus en Sudamérica, solo con un 0,3% de esos usuarios que vean un partido, bien, ya estamos hablando de 1.200.000. Esta cifra tiene que ser muy superior, bien, muy superior, pero es el dato que podemos dar y podemos afirmar. A todo eso le tenemos que sumar el ingreso que viene de esta misma vía por otras plataformas, ¿ok? Y aquí vamos a hablar de 2, hay más, pero vamos a hablar de 2 principalmente. La primera es Gol Televisión, que es una plataforma que es propiedad no de Tenfield, digamos que comparte los dueños con Tenfield, bien, y que además su sede fiscal no está en Uruguay, está en Florida. Entonces, bueno, tiene que tener otro tratamiento. Gol TV es una OTT también, tiene el contenido en streaming y bajo demanda de los productos del fútbol uruguayo, también tiene otras ligas, bien, y calculando con un saldo muy leve,
fruto de un proceso conocido como la diáspora uruguaya, que hace que las estimaciones de referencia indiquen que un 10% de los ciudadanos uruguayos vivan fuera del país y sea España, por ejemplo, el segundo país del mundo que más uruguayos acoge, por detrás de Argentina, sin contar a Uruguay, lógicamente. Bien, bueno, eso hace que en España vivan casi 100.000 uruguayos, pero teniendo en cuenta todo el continente europeo, que es donde opera Gol TV para ofrecer el servicio del fútbol uruguayo, Gol TV genera en Europa aproximadamente 1,8 millones de dólares anualmente, queridos amigos. Estamos hablando de saldo al año, mientras que Fanatiz, como es un entorno diferente, ya lo hemos explicado, tiene otros dueños, estamos hablando aproximadamente de 480.000 dólares al año. Por tanto, el conjunto de estas dos OTTs le reporta al universo empresarial Tenfield 2,28 millones de dólares al año. Entramos en otro capítulo, queridos amigos, como son los betting rights. ¿Qué son los betting rights? Son los derechos que las casas de apuestas tienen que pagar al poseedor de los derechos de televisión para poder incluir ese campeonato dentro de su parrilla de apuestas. Bien, para tener no solo los escudos, sino información de los partidos, estadísticas, en fin, para que se pueda apostar tienen que pagar una cantidad que va directamente al operador de los derechos de televisión. Es muy difícil calcular esta cantidad. Bien, yo lo he intentado hasta donde he podido, pero ya os digo y os garantizo que hay mucho interés por el mercado uruguayo, por determinado tipo de partidos que se juegan en Uruguay con 3 personas de público. Bien, hay mucho interés. Ya sabéis que a este canal de YouTube nos ofrecieron una cifra indecente al mes por poner publicidad de casas de apuestas en este canal. Bien, ya dijimos que no, pero lo pongo para que veáis que hay interés y mucho en entrar en el fútbol uruguayo. Los betting rights, por ejemplo, en una liga del Báltico cuestan entre 400.000 y 600.000 dólares al año. Bien, entonces, ¿qué menos que sea 1 millón de dólares? Y es más seguro, mucho más. Pero vamos a poner que sea 1 millón de dólares para no inflar la cuenta. Abramos un capítulo interesante, queridos amigos, como es la publicidad. La publicidad no solo es, digamos, la estática, que son las vallas publicitarias que ves cuando te ponen la toma general del partido. También son las publicidades antes, durante y después. También son esa vergüenza que tienen de poner publicidades en el propio relato, los banners que ponen en el tercio inferior, en fin, todo eso que tiene la publicidad en el ecosistema de Tenfield, donde no solo se paga por aparecer, sino que también se paga por exclusividad, porque solo hay una marca de grapamiel, solo hay una marca de mate, solo hay una marca de hamburguesas. Bien, entonces no solo es que pagas por aparecer, pagas también por el coste de oportunidad que es que no aparezca otra marca. Bien, y esta es una partida muy importante. Tenfield la controla entera, algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Bien, tú pones un partido de cualquier liga y te vas a dar cuenta de que hay publicidades que comparten los diferentes partidos de la liga, son publicidades de la liga, bien, pero luego hay otras que son de los patrocinadores que tiene en cada caso cada club y que le dan oportunidades de crecer a cada club. Eso aquí no existe. La estática es exactamente la misma en todos los campos e incluye publicidad de autobombo de Tenfield con aquello del Tenfield cumple. Bien, esto también es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Entonces, sumando la estática, que ya le hemos explicado, sumando las publicidades en el relato, que es algo que tendría que estar prohibido, bien, sumando el pre y el post y sumando el tercio inferior, donde hay publicidad de Supermatch, de esta casa de apuestas, hay publicidad de partidos políticos, hay de todo, bien. La estimación leve que podemos hacer es de 5,5 millones de dólares al año solo en esa publicidad. Bien, y es publicidad que se genera en Uruguay. No se está explotando la publicidad del exterior. Bien, eso es algo que ya lo hemos explicado muchas veces y hay un serio mercado ahí que Tenfield no está explotando porque, claro, con los beneficios que da, ¿para qué se van a meter en esta? Bien, pero esto es absolutamente así. Y estamos hablando, insisto, de una cantidad mínima. Bien, con todo esto que hemos ido contando, queridos amigos, vamos a hacer la cuenta final y vamos a hablar del margen de beneficio. Evidentemente son beneficios antes de impuestos.
No podemos calcular cuál es la estructura impositiva del universo Tenfield porque es imposible. Bien, hay empresas por todas partes, hay empresas que son de uno pero luego son del otro, están aquí y luego están allá, es muy difícil, pero en el mundo empresarial, bien, se maneja el beneficio antes de impuestos. Este beneficio que vamos a poner encima de la mesa no se tributa en Uruguay, o se tributa una parte, bien, no todo. Bien, esto es un punto que lo tenemos que poner arriba de la mesa. Entonces, repasando, queridos amigos, hemos dicho, y lo vamos a poner por aquí en una tablita en pantalla, que los gastos anuales estimados que tiene Tenfield son $21.586.206 al año para hacer todo, bien, para pagar absolutamente todo, y los ingresos estimados, que ya os digo que son más, bien, pero son los ingresos estimados, son $59.837.600 al año, lo cual da un margen de beneficio, queridos amigos, de $38.251.394 al año. Quiere decir que matemáticamente Tenfield opera con como mínimo un 63% de margen de beneficio con respecto a la facturación, ¿ok? Y vamos a daros algunos datos verdaderamente sorprendentes del universo Tenfield. La relación ingreso-costo es de 2,77x, es decir, por cada dólar que gasta Tenfield, el fútbol uruguayo le mete en el bolsillo 2,77. ¿Qué os parece? Además, sabemos que el beneficio mensual es de un poco más de $3 millones. El beneficio diario son unos 104.000, como ya os dije al principio del episodio, bien, que son el equivalente a 15 contratos promedio del fútbol uruguayo de primera división en un día, bien. Después, si sabemos que el margen de Tenfield es de un 63%, hemos ido y hemos repasado cómo es el margen de beneficio de otras empresas que se dedican a esta misma actividad en otras ligas de Latinoamérica y su margen está entre el 12 y el 18. Por tanto, es una rara avis dentro de su nicho de mercado y está incluso por encima del margen de beneficio que tienen en su propio mercado las tech, como Apple, como Microsoft, bien, que vienen operando entre un 25 y un 30% de margen de beneficio. Algo verdaderamente atroz. Pero claro, si salimos del mundo puramente empresarial y nos metemos más en el contexto futbolístico del asunto, si damos por sentado que Nacional y Peñarol reciben o han de recibir $3 millones al año en derechos de televisión, bien, quiere decir que entre el año 2021 y el año 2025, ambos inclusive, entre los dos habrán ingresado $30 millones, 15 y 15, bien. Bueno, en ese lapso, Tenfield ha ingresado como poco $300 millones. ¿Qué os parece? Pero es que ese es el ingreso. El beneficio, bien, ya está listo, son $191 millones. Que sí, que luego tendrán que pagar impuestos o no, vaya uno a saber, pero $30 millones para Nacional y Peñarol, que son en gran medida los que generan el valor del campeonato, y 191 millones para Paco Casal. Bien, que alguien me explique qué es lo que está pasando aquí. Tenfield gana en un mes más de lo que Peñarol o Nacional reciben en un año por derecho de televisión. Por cada dólar que entra en Nacional o Peñarol, Tenfield recibe 6. Es una locura, queridos amigos. Pero claro, hay un montón de partidas que no hemos podido computar en este humilde informe. Yo no sé cuánto le cuesta a Tenfield tener ordenado a todo el mundo para que todos los periodistas hayan bajado durante décadas la palabra santa de Paco Casal. Yo esa, honestamente, no os la puedo dar porque no la sé. Bien, no sé cuánto le ha costado a Tenfield tener todo esto que tiene. No sé cuánto vale la cláusula que Tenfield
ha impuesto hasta este momento en todos y cada uno de los contratos la cláusula de igualación y que, según algunas estimaciones, tendría que costar más de $100 en estos más de 20 años que lleva impuesta, por todo el total, bien como poco. Bien, nadie sabe cuál es el costo, pero si hay algo que sí que sabemos es lo que nos han dicho. Aquella película de el fútbol uruguayo es un fútbol desastroso, de cabotaje, pobre. Menos mal que está Paco para venir aquí y poner las cámaras, menos mal que está Casal para ayudar a los futbolistas. Sin Paco Casal no habría fútbol uruguayo porque esto es un desastre y solo se sostiene por la buena voluntad de un ser humano perfecto como es Paco Casal. Eso es lo que durante tantos y tantos años te ha dicho el periodismo y es la mayor mentira de la historia. Y quiero aprovechar uno de los libros que veis ahí atrás, que es La Utopía de Tomás Moro, escrito hace mucho tiempo, pero cuyas palabras tienen mucha vigencia en esto que ocurre en el fútbol uruguayo y las quiero compartir con todos vosotros. Les han enseñado que las cosas no pueden ser de otro modo, que esta miseria es natural, que es lo que Dios ha querido. Así no protestan y siguen obedeciendo. Y eso es lo que pasa, que el público uruguayo, el abonado, ha aceptado que un porcentaje altísimo de lo que le cuesta el cable, de lo que le cuesta la cuota social, de lo que le cuesta absolutamente todo, va a parar al bolsillo de Paco Casal. Bien, ha aceptado eso, ha aceptado la pobreza y se ha centrado únicamente en yo lo que quiero es que mi equipo gane, a ver si el rival no gana, y en esa está y en esa va a seguir sumido mientras estén por aquí este tipo de empresas monopolísticas, bien, que se quieren quedar con todo y no les importa nada. Este es el verdadero tema. Eso es mentira, queridos amigos. El fútbol uruguayo no es el más rico del mundo, pero poned en contexto las cifras que os hemos dado, son reales. No es que tiene que venir nadie a poner, eso ya lo está generando hoy el fútbol uruguayo y se lo está llevando enterito Paco Casal, con realizaciones terroríficas, con maquinaciones completas, con lo que hemos visto de que parece ser que está detrás de la compra de la SAD, de Miramar Misiones para seguir perpetuándose en el poder. Entonces, esta es la realidad, la terrible y tremenda realidad del fútbol uruguayo. Un fútbol que genera mucho dinero, pero que no lo disfruta. Un fútbol donde aquellos que verdaderamente lo han forjado y lo han llevado a un nivel de relevancia, que han sido, por este orden, los hinchas, que son herederos de los hinchas de otro tiempo, que fueron sus padres, que fueron sus abuelos y por tanto son herederos de esa tradición, y también los clubes, que es la columna vertebral del fútbol, aquello que une al abuelo, al padre, al nieto, ¿verdad? Todos estos no ven nada. El abonado, el socio, solo pone el dinero y los clubes están cada día más fundidos, mientras que Tenfield y otras empresas que quieren venir a ocupar el lugar de Tenfield cada día son más ricas. Y este informe tiene que venir a prenderle fuego a todo, porque el lunes o el martes, pero seguramente el lunes, se va a presentar un informe berreta, barato, mentira, que van a utilizar para decir algo que no es así. Te van a contar que el fútbol uruguayo vale 40 millones de dólares. Y claro, pasar de 12 a 40 dices, bueno, está muy bien. Te la van a meter doblada, porque van a quitar del medio a un montón de actores y este mismo beneficio que tiene Paco Casal lo va a tener otro grupo empresarial encima de esos 40. Bien, y eso lo vas a ver tú con tus propios ojos, queridos amigos. No hace falta que te lo diga yo, pero aquí lo que está pasando es claro, clave y manifiesto, y me parece que es una vergüenza que haya un fútbol uruguayo como el que hay en las condiciones en las que se da, mientras que hay una empresa que factura por lo menos de beneficio 30 y tantos millones de dólares al año, queridos amigos. Insostenible. Bien, entonces, a partir de ahora, bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Dejadme en los comentarios lo que pensáis, dejadme un me gusta si creéis que me lo he merecido. Me la estoy jugando y mucho con este vídeo, esto es que vaya por delante, es un vídeo que a mí no me va a salir gratis, pero es un vídeo que nadie ha hecho, es un vídeo completamente fundamentado. Las cosas son como son hasta que alguien dice basta. Bien, hasta que se ponen los datos negro sobre blanco encima de la mesa y se pone a servicio del consumidor y al servicio del que mantiene todo esto, que eres tú, lo que están haciendo con tu dinero. Bien, cómo se lo están llevando. E insisto, no he querido meter en este informe
todas las posibilidades de negocio que Tenfield le está cortando a los clubes que no tendrían que formar parte de la partida de derechos de televisión, bien, pero que los clubes tendrían que tener liberado para poder meter, por ejemplo, un sponsor en el nombre del estadio, si así lo quieren, para tener sus propios patrocinadores en su propia estática, que sería otro ingreso, para poder hacer un montón de cosas con su merchandising, para que, por ejemplo, Nacional o Peñarol tengan canales propios de streaming, cosa que no pueden hacer en este momento porque Paco no quiere. En fin, un montón de vías de negocio alternativas que llevarían los ingresos de los clubes a multiplicarse. Bien, absolutamente así. Pero eso lo vamos a ver mañana. Mañana, queridos amigos, más o menos en este tramo horario, vais a tener un vídeo en el que vamos a proponer diferentes modelos. Os voy a contar verdaderamente lo que cuesta el fútbol uruguayo real. No de una empresa, bien sea Tenfield, bien sea Magnolio, bien sea quien sea, que quiera ser el que va arriba del elefante mientras todos los demás están reventados. No. Un margen de beneficios ético para esa empresa, un reparto justo de lo que genera el fútbol uruguayo, y vais a ver cositas muy interesantes del dinero que está ganando en este momento Peñarol, del que gana Nacional, del que gana Danubio y del que tendrían que estar ganando como mínimo en condiciones normales. Algo que, la verdad, no se habla porque creo que muchas veces se tiende al conformismo, pero el conformismo no ha llevado a nada al fútbol uruguayo. No puede ser casualidad que desde que Paco Casal está en el poder, bien, porque está en el poder, Uruguay, a nivel de clubes, no ha ganado un solo trofeo, siendo que antes no era esa la realidad y todos lo sabemos, y ha tenido que ver con una falta absoluta de inversión por todas partes, que no ha pasado lo mismo en otros países, en otros sitios, y que además, sumado a la idiosincrasia, la demografía, un montón de cosas que sabemos, dan como resultado esto, bien, pero no es lo que hay, no hay que aceptar, no, queridos amigos, hay que ponerse en pie, hay que rebelarse y hay que pedir y exigir lo que se corresponde, porque a ti te cobran por un fútbol de primer nivel y te otorgan un fútbol semi-amateur en muchos casos, y ahí te están robando, queridos amigos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Déjame ese me gusta, comparte el contenido, por favor, suscríbete, lo que siempre os pedimos. Gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo. En los 50 minutos que ha durado este vídeo, Tenfield ha obtenido de beneficio $6.200, más de $100 por minuto, un sueldo mínimo mensual de Uruguay cada 9 minutos. Ha llegado el momento de decir basta y de que el fútbol uruguayo recupere el control de su propia economía y, a través de ella, de su propio destino.